Buenos días, amados hermanos. Qué bueno que están con nosotros en este sábado estudiando la palabra de Dios en este su canal, su espacio juvenil, en 15 minutos de sabiduría. ¿Cómo están todos ustedes? Dios se les bendiga. Sigue siendo un placer enorme para Nelson de la Cruz y Odelsa Tishmey poder compartir con ustedes el repaso de la lección de nuestro maravilloso folleto de escuela sabática. Antes de continuar, queremos invocar la presencia del Espíritu Santo. Oremos. Dios, gracias te damos por la lección que iniciamos el día de hoy. Bendice la mente, el corazón de todos los oyentes. Permite que tu palabra no vuelva a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén. En esta semana estamos estudiando una lección muy importante, conceptos básicos del pacto. Y sería bueno que recordemos que en la semana anterior estuvimos hablando sobre el origen del hombre y cómo llegó el pecado a nuestras vidas. Esto nos puede llenar de tristeza a cada uno de nosotros, pero esta lección de esta semana, que es un resumen de todo lo que vamos a estudiar durante todo el trimestre, nos anima enormemente. Porque el Señor, en su infinita sabiduría, después que el hombre pecó, generó una solución al problema que el hombre había creado. Y en esta semana estaremos estudiando ese proceso de cómo Dios hace pacto con cada uno de nosotros en busca de la salvación. ¿Qué veremos esta semana? El primer pacto que Dios hizo con los hombres, el pacto que hizo con Noé. También veremos el pacto que hizo con Abraham, un pacto con un hombre rico lleno de promesa y de bendición. El pacto con Moisés en la ley de Dios y el pacto nuevo, el pacto que hizo con Cristo para nuestra salvación. Bien, también queremos compartir con ustedes dentro de toda esta maravillosa experiencia, cómo Dios puede bendecirnos a través de ese pacto, cómo su bendición puede llegar a cada corazón. Amén. Y quiero compartirle la experiencia, un relato, una historia que vi dentro de lo que es la lección que nos acompaña en esta semana. Dice que antes de la Segunda Guerra Mundial, una mujer viajaba por Georgia, camino a Moscú, o camino de Moscú. Dice que allí se encontró en una cabaña con una anciana, la cual cuando se enteró que ella realizaría este viaje, le preguntó si podía hacerle el favor de llevarle unos dulces caseros a su hijo. Su hijo era nada más y nada menos que José Stalin. Para Rusia era el dictador, pero para esa madre era su hijo amado. Esa historia nos hace ver y pensar que de la misma manera el Señor nos trata a cada uno de nosotros. Amén. No importa cuánto pecado hayamos cometido, no importa cuántos errores envuelvan nuestras vidas, para Dios lo importante es que tú y yo somos sus hijos amados, y aunque todos los demás nos desprecien, Él siempre nos amará y buscará la manera de entrar en un pacto con cada uno de nosotros. Exactamente, así Dios es con nosotros. Por ejemplo, la palabra nos dice que la primera vez que Dios habló de pacto, lo hizo cuando hizo el pacto con Noé. Recuerden, amigos hermanos, que cuando Dios se cansó de ver la maldad de los hombres, hizo pacto con Noé con la intención de que una humanidad no se perdiera totalmente, sino que hubiese una reserva moral, una reserva para él volver a poblar la tierra. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Dios llamó a Noé y le dijo que haría un pacto con él. ¿Por qué? Porque Dios iba a destruir el mundo con agua y que Noé iba a preservar la humanidad y también serviría de elemento importante para preservar todas las especies. Ahora, una pregunta. ¿Qué pasaría si en el pacto o en el acuerdo de Dios con Noé, Dios le dice a Noé, mira, voy a destruir el mundo con agua, construye un arca y veré si te salvo? ¿Sería posible que Noé tuviese el mismo ánimo o el mismo interés de trabajar por esa arca que sería la fuente de salvación? ¿Qué crees? No le generaba ninguna seguridad a Noé esto. Claro que no. Veré si te salvo, probablemente lo haga, quizás sí, quizás no. ¿Cuál es la garantía? ¿Cuál es la seguridad? Allí pues él tanto podría decir que sí como podría decir que no. Amén. Pero probablemente estaría indispuesto a hacer el trabajo porque no tiene ninguna seguridad para su vida. Amén. Y para la vida de su familia, que es tan importante. Por eso creo que es importante que veamos que un pacto tiene que ver en una relación de dos personas. Hay dos personas comprometidas en un pacto y cada quien tiene que cumplir una parte. Esto es importante para que recuerden la relación que estamos mirando, que Dios tenía una parte y Noé tenía la otra. La parte de Dios era salvar a la familia de Noé, a Noé del diluvio y a todos los que quisieran entrar. ¿Y cuál es la parte de Noé? Trabajar, construir, creer y confiar de que Dios cumpliría ¿qué? Su
promesa y su parte del pacto, Claro por que sí. supuesto, porque cuando entramos en un pacto con nuestro Dios, el Señor tiene una responsabilidad, Amén. pero la segunda persona relacionada y asociada con el pacto también tiene una gran responsabilidad. Es como un matrimonio, ¿no? Exactamente, tú sabes que en un pacto pues se entra, puede ser entre una persona y una institución, como también puede ser entre dos personas. Exacto. En este caso no podríamos decir que es exclusivamente con un grupo de personas con la iglesia. Realmente Dios hace un pacto Amén. personalizado, Él hace un pacto contigo. Y con relación a esta historia que estamos hablando acerca de Noé, podemos decir que así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo, la cual ha de suceder muy pronto, y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo, una destrucción que será repentina pero está advertida. Dice la palabra que los que presten atención a las señales y a las advertencias se salvarán. Sin embargo, los que no presten atención pues perderán la oportunidad de ser salvos. Amén. Así mismo como sucedió en la historia de Noé. En el texto bíblico clave de la semana nos dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y sobre ese texto hablamos de otro pacto, el pacto que Dios hizo con Abraham. Cuando dice Dios que llama a Abraham, Abraham era rico, tenía muchas posesiones, su familia era rica, vivía en Taré, en una ciudad en donde la corrupción era imperante, pero Abraham tenía un corazón cristiano o un corazón temeroso. Y Dios lo llama y le dice a él que lo hará grande y que las descendencias de él serían como las estrellas del mar, y le hace ese pacto en busca de que él confíe. En ese pacto, si tú te fijas, Dios llama a Abraham y le promete riquezas, pero Abraham tenía riquezas, le promete un nombre grande, quizás no tenía un nombre tan grande, pero Abraham podía decir: ¿vale la pena este pacto? Pero aún en este pacto vemos a Dios, como Dios en cada proceso de la vida de Abraham cumplió ese pacto, a pesar de que en el último momento prácticamente de la vida de Abraham y Sara es que logran tener su primer bebé conforme al pacto. Como habla del pacto, podemos recordar, antes de finalizar la parte que tiene que ver con Abraham, lo que Dios le dijo a Abraham. Este texto me llama mucho la atención, que dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldicen te maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Abraham recibió el pacto con Dios y Dios cumplió su promesa en él, porque Dios amaba a Abraham como también lo puede hacer contigo. Dios también te ama y el pacto de Dios se puede cumplir en ti. ¿Y qué decir entonces acerca de la experiencia de Moisés? También Dios estableció un pacto con Moisés. Amén. Y no solamente con Moisés, sino incluso con el pueblo al que Moisés dirigía. Amén. Que era el pueblo que estaba esclavo en Egipto. Y pues Dios, a través de él, estableció el pacto de liberación y de salvación. Amén. ¿En qué consistía? Pues en que Dios lo iba a liberar y los iba a sacar con mano fuerte de la esclavitud. Amén. A través de ese proceso, pues cuando ellos salieron de Egipto, con Moisés, por supuesto, ellos caminaron, atravesaron el Mar Rojo. Allí pues recibieron la bendición del bautismo espiritual, y pues Dios después le dio la ley de los mandamientos a Moisés. Amén. Y en esta ley se establece también un pacto de obediencia, porque lo más importante del pacto es la parte que le corresponde a cada uno de los personajes. A Dios, que le corresponde, ¿verdad?, hacer la promesa, el juramento. Amén. Y al pueblo pues que le corresponde obedecer fielmente lo que Dios ha establecido. Amén. Allí el pueblo recibió la bendición de los mandamientos de Dios para ser obedecidos y guardados fielmente. Cristo primero los salvó del pecado a todo su pueblo. Amén. Y luego vivió su ley dentro de cada uno de ellos. Es maravilloso ver cómo Dios establece un pacto de redención, un pacto de salvación, un pacto de reconciliación con su pueblo que estaba en un proceso de perdición espiritual y de esclavitud literal. Y entonces el Señor los trae a la liberación espiritual. Amén. Y si queremos seguir disfrutando de las maravillas que nos dan estas lecciones, podríamos hablar con relación al nuevo pacto que establece las Escrituras. Amén. En la Biblia encontramos que Dios ha de establecer un nuevo pacto con sus hijos, con Amén. Su pueblo. Amén. Dice que nuevamente, como en todos los demás pactos, es Dios quien inicia el proceso, quien
tira la primera piedra, ¿verdad? Quien comienza a establecer un pacto de reconciliación con sus hijos. Y si nosotros comparamos algunos de los textos que encontramos en la lección del jueves, podríamos comparar en Jeremías 31:33, que nos dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel desde aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Entonces el nuevo pacto establece que Dios escribe su ley en el corazón de sus hijos. Anteriormente estaban escritas en las casas, en los dinteles de las puertas, estaban escritas hasta en los árboles, podrían clavarse, ¿verdad? Y la persona podría verla constantemente, pero ahora Dios las escribe en la mente y en el corazón de sus hijos. Y si lo comparamos con el libro de Éxodo, el capítulo 6 y el verso 7, aquí vamos a encontrar que dice: y os tomaré para mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. O sea que el Señor establece que sacó a su pueblo de la esclavitud, le dio libertad y establece pues este tesoro especial de poner su ley en la mente y en el corazón de sus hijos. También podríamos comparar pues Jeremías 31:34 con Juan 17:3. Veamos qué nos dicen estos textos. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, Amén. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Bendito sea el nombre de Dios. Así el Señor establece esa misma promesa para ti y para mí en este tiempo. Y Juan 17:3 pues nos dice: y esta es la vida eterna, Amén. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que ya tú no necesitas que una persona te diga: este es Jehová. Ahora, en este nuevo pacto en el cual hemos entrado con nuestro Dios, nosotros tenemos la oportunidad de conocerlos y de disfrutar de él por nuestra propia experiencia. Amén. Dice que en Jeremías 31, del 31 al 34, se pueden ver los elementos de la gracia y los elementos de la obediencia, al igual que en los pactos anteriores. ¿Y cuáles son esos elementos? Pues hemos dicho que son 3. Entre ellos está que Dios perdonará sus pecados. Amén. Está también que Dios entablará una relación con ellos y Dios le conferirá su gracia. Y está pues la oportunidad que tiene el pueblo simplemente de obedecer a Dios sin menguar, ¿verdad? Sin claudicar, sin desviarse, sino una obediencia plena, una obediencia ciega a nuestro Dios. Pues queremos cerrar con lo que esta lección nos ha enseñado a través de este repaso maravilloso. Dice que si fuéramos dejados para seguir nuestras propias inclinaciones, para ir simplemente a donde nos condujera nuestra voluntad, caeríamos en las filas de Satanás y llegaríamos a poseer sus atributos. Por lo tanto, Dios nos encierra en su voluntad, que es superior, noble y elevadora. Amén. Le damos muchas gracias a Dios porque nos encierra en su voluntad y nos guía a servirle con fidelidad, que es capaz de entrar en un pacto de amor con sus hijos a través de la obediencia, que es lo que nos corresponde a nosotros. Y también lo compara y hace una analogía con la relación del matrimonio. Maravillosa experiencia donde en el matrimonio usted está porque quiere estar y entra en una relación de amor no impuesta sino voluntaria. Así también Dios quiere que la relación que tenemos con Él sea una relación de amor por decisión personal. Amén. Durante esta lección hemos visto una lección que nos ayuda a recordar. Recuerda, la lección anterior vimos cómo se introdujo el pecado en la tierra y aparentemente no era la solución, pero Dios ha hecho un pacto de amor, y hemos visto un resumen que veremos durante todas estas semanas. Así que no te olvides de que estamos orando por ti. Te pedimos que te suscribas, que le des like y que nos sigas y que compartas esta lección para que puedas junto con nosotros ser de aquellos que han de participar en el pacto eterno de Dios. Oremos.
Gracias te damos, Señor, porque nos has guiado a través del repaso de esta lección. Amén. Y nos has recordado que tu plan es entrar en pacto con cada uno de nosotros. Amén. Guíanos a amarte, obedecerte, a entregarte nuestros corazones y a servirte con fidelidad. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Dios te guarde.